Del atentado a la AMIA que se cumple en el día de mañana, el presidente Macri firmó 3 decretos que responden a reclamos de la comunidad judía. Vamos a hablar de esto con Hugo Alconadamón, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Hugo. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, hablamos de 3 decretos en el marco del 25º aniversario que se cumple en el día de mañana. Correcto, son duelo, indemnizaciones, Hezbollah. Es una forma memotécnica de recordar cuáles son los ejes de los 3 principales decretos. Vamos por el primero, el duelo. Sí. Lo que se establece es que el Estado Nacional mantendrá un duelo cada uno de los 18 de julio, es decir, que se establece, esto aclaro, para que no empiecen con las estupideces, no es que implica un feriado, sino que implica un duelo nacional. Es una serie de puntos específicos, pero para que quede claro, uno, es una para recordar, ¿no? Recordatorio, sí, homenaje, exacto, distintos puntos. Primero. Segundo, el segundo decreto establece indemnizaciones para distintos ex empleados, distintas personas que habían quedado fuera de las indemnizaciones que había establecido el Estado Nacional en los últimos años. Lo extiende 180 días más, ¿no? Sí. Y por último, el más relevante o más sensible, según como lo quieras interpretar, es aquel que establece un registro, tiene un nombre formal que las siglas es REPET. Las siglas significan Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo o su financiamiento en la Argentina. Y ahí entra Hezbollah. Que hay que aclarar un punto, porque hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí. En el decreto no se menciona por su nombre a Hezbollah. Lo que se establece es que toda aquella entidad, organización o persona cuyos activos hayan sido congelados a pedido o por pedido o de manera directa por la unidad antilavado, la unidad de información financiera, quedará inserta dentro de este registro. Y ahí entraría entonces Hezbollah, ¿no? Por lo menos de manera indirecta, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado hay una organización que se llama Barak. Déjame corregir. Sí, claro. Bakarat. Sí, por es eso, difícil Bakarat, sí. Correcto, que ya había sido el año pasado objeto del congelamiento de unos 10 millones de dólares que a través de un casino en Puerto Iguazú se había sospechado de maniobras de lavados de activos. Vamos a un punto. Bien. En esto acabo de mencionar una localidad. Puerto Iguazú. ¿Que queda dónde? Misiones. ¿Que queda dónde? En Argentina. Pero al lado de la Triple Frontera. Ah, al lado de la Triple Frontera, bien. Y la Triple Frontera es el lugar donde desde hace... A ver, yo fui corresponsal ante la Casa Blanca entre el fin de 2004, principio de 2009. Sí. Ya desde entonces ya se hablaba y ya de hecho mucho tiempo atrás en cada uno de los informes sensibles del Departamento de Estado se hablaba de la Triple Frontera como un lugar muy específico, ya fuera para el lavado de activos vinculados al financiamiento del terrorismo o incluso con la presencia de células terroristas. Ah, muy bien. Más aún, recordás que fuimos partícipes como diario de la difusión de los cables diplomáticos del Departamento de Estado conocidos como Wikileaks. Sí, exacto. En esos cables diplomáticos también se hablaba de la Triple Frontera como el lugar por donde, si es que había una suerte de santuario en América del Sur para células terroristas, era allí. Y es por la falta de controles, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo en la Lo que te puedo decir, Elio, a ver, estuve hace 10 días. Sí. Hay un control, esto es literal, hay un control fronterizo entre Argentina y Brasil. Sí. Ahora bien, ¿por qué? Primero aclaremos, no hay un puente directo entre Argentina y Paraguay. Si querés ir de Argentina a Paraguay, tenés que ir por una balsa. Y si no, tenés que cruzar triangulando. Haces de Argentina a Brasil, ahí sí hay un control. Claro. Y luego, sé feliz. ¿Qué significa? Que una vez que estás en Brasil, si querés pasar a Paraguay, podés pasar caminando, en auto, o incluso hay unas motitos chiquititas que el taxista tiene un casco amarillo con aquí atrás la patente y si vos sos el pasajero que vas sentado atrás, te dan otro casco y... Dale se utiliza muchísimo para hacer tráfico de celulares. Los conocidos como bagalleros. Exactamente. Ahora, una vez que nosotros llegamos a Brasil, pasamos a... vendría a ser Ciudad del Este. Sí, a Paraguay. Sé feliz. Sin ningún tipo de control. Sé feliz. Ahora, el punto es, eso podría ser algo parecido,
te diría que la dinámica habitual en Ciudad del Este es algo muy parecido a lo que podría llegar a ser en alguna zona del conurbano. Y de hecho, les cuento, señor, señora, lo que te cuentan allí es que mucha de la ropa que se vende en Ciudad del Este, según el tipo de cambio, o la compran en Bolivia o la compran, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En La Salada. En Argentina, claro, en La Salada. Y entonces de La Salada la mandan a Ciudad del Este y en Ciudad del Este te la venden. Eso es en la parte de ropa. En la parte de electrodomésticos es otra historia. El punto no es ese, es si hay algo mucho más pesado allí dentro. Hablamos de narcotráfico y terrorismo. Y eso no te lo puedo decir porque no puedo opinar sobre un lugar que conocí menos de 10 horas. Así que no voy a hacer comentarios sobre eso. Bien, pero sí nos aclarás el panorama de lo fácil que es transitar de un territorio al otro, ¿no? Es un descontrol. Ahora, dicho eso, volvamos al punto. El decreto en el cual, en definitiva, se establece este registro, por sus siglas, REPET, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. En la práctica, ¿para qué debería servir esto? Para elevar los controles, tanto sobre las personas que pueden estar ingresando a la Argentina, como para también controlar un poco más los activos, tratar de controlar, en definitiva, aumentar los controles. Controlar los activos, es decir, congelar activos, la forma en la que se financian ciertas organizaciones que tienen vínculos con el terrorismo. Que esto hasta cierto punto es discutible. ¿Por qué? Porque recordemos que entre otros aspectos la Argentina hasta ahora utilizaba como parámetro o evaluador, es decir, a ver, ¿cómo me tengo que mover frente a esta organización? ¿Es terrorista o no es terrorista? Lo que utilizaba como punto de apoyo es el registro de las Naciones Unidas sobre organizaciones terroristas, que también a su vez aclaro, porque me puse a revisar eso la semana pasada, no es que hay un registro único, sino que hay distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que a su vez tenés que juntarlas todas y tenés una suerte como de lista, no un registro. Dicho eso, me tomé un buen tiempo y después pude confirmarlo, Hezbollah no aparece en ese registro. ¿No aparece directamente? No, en el registro de las Naciones Unidas. Sí, el de la ONU, Entonces, hay que tener un cierto cuidado con eso. Primero. Segundo, hasta ahora tenemos que, según la justicia argentina, las células terroristas que participaron tanto en el atentado contra la Embajada de Israel como contra la sede de la AMIA serían de Hezbollah. Esto tampoco está de manera asertiva, cerrada, completa. Hay pedidos de captura, que ya hemos hablado sobre esto, las circulares rojas de Interpol, todos los pedidos que ya sabemos sobre Irán, todo lo que ya sabemos. Pero todavía, esto está todavía en el aire, ¿sí? Y el último punto que acá me gustaría remarcar es que también tenemos que tener cuidado porque hay algunos de los incisos dentro de un artículo muy específico de este decreto que ya algunos expertos marcan que, ojo, porque esto puede llegar a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque en definitiva te podrían estar congelando activos sin derecho a defensa. Es decir, supongamos que de algún motivo, por alguna situación, llegan a la conclusión que vos podrías estar vinculada. Sin preguntarte, sin averiguar, te pueden congelar y después vos tenés que salir a pedir explicaciones o llegar a hacer apelación. Invierte en la relación, ¿no? Entonces, para que quede claro que esto no es algo en el aire, no estamos hablando, tenemos un experto, que por ejemplo es el señor Nicolás da Pena, que es un ex Cedronar, que a su vez ha participado en distintos procesos de la ONU, en Siria, en Yemen, y participó en las evaluaciones para el enlistamiento, y la expresión es desenlistamiento de organizaciones terroristas en estos listados de la ONU, que marca específicamente que en el artículo 25, incisos A y C, se autorizan esas decisiones directas, medidas directas de congelamiento de activos, que son por lo menos discutibles. Por lo menos. Claro. Entonces, por eso te digo que hay que moverse con cuidado. Ahora, una aclaración. Hezbollah es una organización política, pero tiene también un brazo armado. Que te recordará, probablemente, a lo que pasaba en su momento con el IRA, en Irlanda, y con el Euskaditas Katasuna, en País Vasco, que tenía una rama política que incluso tenía representación en el Parlamento. Claro. Y por otro lado, tenías la rama bélica, militar. Claro. Entonces sí, tenés que tener algunos puntos. De hecho, ese eje de que Hezbollah está reconocida como organización política es uno de los argumentos que plantearon las distintas comunidades o representantes de la comunidad árabe en la Argentina, planteando eso. Usted está condenando o fijando como organización terrorista a una entidad que en su país de origen está considerada una organización política. Correcto. Claro. Ahora, por el otro lado, y con esto cerramos, tenemos que hay distintos
sectores que pedían por este tipo de registro y por colocar a Hezbollah como una organización terrorista, entre otros los Estados Unidos, la comunidad judía en la Argentina y también la internacional, y por último, Israel. Claro. Entonces, aquí hay un punto, y el último. Y esto ocurre no solamente con los 25 años que mañana se cumplen, sino que además viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo. Claro, Mike Pompeo. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buena noche. Un placer como siempre. Y de aquí me voy al encuentro de Ale Casar, porque tenemos que hablar de Messi.